Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día les traemos un nuevo proyecto, nueva creación satélite. La idea es poder interactuar con pastores amigos y poder estar platicando un poco del tema del ministerio, de lo que han vivido durante el tiempo que han estado participando de él, eh, algunas de las vivencias y anécdotas de todo esto que ellos han llevado y conllevado en el ministerio. Esta tarde para mí es un gusto poderles presentar a los pastores Aldo y Olimpia de Leche y Miel Querétaro. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Muy contentos de estar aquí. Padrísimo. Sí. Y pues nada, comenzamos. Pues antes que nada, muchas gracias de estar aquí. Gracias por permitirnos hacer este primer episodio con ustedes. Oh, Nos eso es estamos genial. Sí, Somos los inauguradores. inauguradores. Sí, sí. Somos punta de lanza. Amén. Y pues la idea es un poco adentrarnos en lo que han vivido desde el comienzo, desde lo que han revisado, hecho en el ministerio a raíz del tiempo, hasta lo que son ahora, ¿no? Leche y Miel, que son Querétaro, que son San Miguel de Allende, que son también aquí en Ciudad de México. Entonces, que nos compartan un poco de toda esta trayectoria, y lo primero que me gustaría saber es cómo recibieron a Cristo. Ok. Empieza. Bueno, yo primero. ¿Cómo recibo a Cristo? Híjole. Este, bueno, yo recibí a Cristo porque la pastora me compartió. Van a Ajá. pensar que fue evangelicar. No, no, no. Bueno, yo conozco así de Cristo. Bueno, yo conocía, a mí me compartieron de Cristo realmente. La primera vez que me hablaron de Cristo fue a los 14 años. Cuando yo tenía 14 años, unos vecinos de mis papás, ellos eran cristianos, o bueno, son cristianos, y nos juntábamos como amigos ahí de la calle, y un día me compartieron, pero de eso que uno no sabe, no entiende, o sea, anda uno en sus cosas, ¿no? Y pues, chavo, o sea, no No tomas en les hace el cuenta. avión. Eh, y me compartieron, y después de algunos años, la pastora, nosotros nos conocemos desde los 18 años más o menos. Nos conocimos, y nos dejamos de ver por cuestiones de trabajo, nos volvimos a encontrar, pero yo cuando la encuentro de nuevo, nos encontramos en el trabajo nuevamente, ella me comparte, ¿no? De Cristo. Y fue ahí donde empezó, o sea, a compartirme, y va a ser un poquito largo, no importa. ¿Tenemos tiempo? Ah, bueno. Tenemos tiempo. Y me comparte, y yo, pues, se puede decir que recibo, ¿no? Pero no fue una sola vez, ¿no? Fueron muchas veces que me llevó a hacer la oración de salvación, y recibir a Cristo varias veces, ¿no? Es que como que creo que quería estar segura. Y algo que yo le dije, bueno, en ese momento, yo, ya sabes, uno anda queriendo quedar bien, y ahí. Ujú. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si esto es para mí, o sea, hablando de las cosas de Dios, le digo, si esto es para mi vida, le digo, déjame buscar, bueno, no buscar, déjame ir a una iglesia donde no estés tú, donde no vayas tú, para que verdaderamente yo pueda decir, esto es lo que quiero, ¿no? Que no sea porque voy a verte o porque voy a estar contigo, sino porque voy a buscar algo que yo necesito. Y así fue, ¿no? Estuve yendo a una iglesia un tiempo, después de ahí salgo de esa iglesia y me cambio a otra iglesia, y ahí después un tiempo, unos meses, ella llega a la iglesia también, sale de la otra iglesia y llega, y en esa iglesia, digamos, nos establecimos, pero yo ya sabía lo que quería, ¿no? Yo ya había entendido, bueno, eso decía, ¿no? En ese momento. Ya luego más adelante van a saber por qué. y y, y empezamos a servir ahí, los dos, Okay. ella en la alabanza, yo en el sonido, y así servíamos, y de verdad, pues era algo que me gustaba. Esa fue la manera como llegó a Cristo yo. Okay. Ahora. Bueno, yo
Yo llego a Cristo porque, bueno, 2 de mis hermanas conocieron al Señor. Entonces yo soy la más chica de 12 hermanos. Y bueno, para ellos yo era la más rebelde porque en ese momento pues yo estaba como locutora de radio. Entonces yo me la vivía, realmente amanecía y me iba a la radio, anochecía y estaba en radio y todas las actividades que se giraran alrededor de las actividades de mi trabajo. Entonces eso pues para ellos era como estar en rebeldía porque nunca estaba en casa, siempre estaba buscando pues la manera de estar en radio, pero ellos no sabían el por qué estaba yo más en radio, sino porque estaba buscando pues más ingresos, porque en ese momento pues la paga era muy, muy mínima, pero sí, demasiado mínima. Entonces pues buscaba esos momentos donde pudiera yo tener más ingresos, porque desafortunadamente la situación familiar era muy difícil. A mí desde los 9 años yo salgo de casa, mi papá pues me despide de mi casa y entonces pues empiezan mis estudios y todo, pero pues tenía que buscar ingresos, ¿no? Mi hermana, una de mis hermanas me decía, es que te voy a llevar a la iglesia, es que quiero que conozcas a Cristo, y yo, ay, ajá. Porque aparte pues estaba yo muy enrolada con todo lo que era la radio, la música, y me encantaba estar conviviendo con las personas de la radio. Un día me llegué muy mal a casa y me dice mi hermana, mañana a las 6 de la mañana, o sea, al ratito, faltaban 3 horas porque llegué a las 3 de la mañana, nos vamos a la iglesia. Y no me interesa si no quieres, o sea, nos vamos. Y yo le dije que sí, pero realmente yo dije, ajá, ahorita voy y me duermo y ya no me despierto, porque además pues era ya de madrugada y no me iba a levantar. Entonces, pues va, me toca, y así me lleva. Ni siquiera me dejó ni bañarme, ni nada, o sea, sí, vámonos. Y me llevó, estábamos yendo a una iglesia en San Juan del Río, que del centro de Querétaro a San Juan del Río son 40 minutos, pero pues en camión, no en un camión de los, pues sí, como si fueras otra ciudad. Sí, sí, sí. Y yo llegué y pues llegamos súper temprano, ella servía en la iglesia y ya, pues ya conocen, ¿verdad? Los servidores llegan temprano, se metió a sus clases y yo allí sola. Total de que allí empecé a decirle muchas cosas a Dios, que pues más que nada reclamos, ¿no? Ese día, ya cuando estaba la administración, una mujer de hasta el fondo de la iglesia dice, tengo una palabra para una mujer que está aquí. Y exactamente todo lo que yo había dicho, me estaba haciendo, sí, la reclamada y todo, me estaba haciendo contestada. Entonces yo no sabía dónde meterme, porque yo decía, ¿quién me oyó? O sea, porque yo lo estaba diciendo en mi pensamiento y yo, ay, sí, ay, ajá, ¿no? Ya sabes, la clásica cuando reclamas algo. Y entonces yo a partir de ahí me quedé callada. Pasaron varios días, el Señor me lleva de nuevo a la casa de mi hermana. Yo estaba pasando una situación pues emocional fuerte, y voy y me encuentro con un cassette a la mitad del cuarto, pero aparte el departamento de mi hermana estaba abierto, lo que nunca sucedía. Me metí, vi el cassette y como a mí me gustaba la música, pues dije, ay, voy a ver qué tiene este cassette. No tenía títulos, no tenía nada, estaba totalmente pues sin etiqueta, y lo pongo y era una canción que realmente por allí la he de tener guardada. Hablaba de los pájaros, de las nubes, hablaba de la creación de Dios, los cielos, la tierra. Y a mí siempre me ha hablado Dios a través de eso. Tocó mi corazón en ese momento y pues me postré allí a medio cuarto, le pedí perdón a Dios. Yo no sé cuánto tiempo duré llorando y llorando y llorando, pero fue a partir de ahí cuando me empiezo a enamorar de Dios. Me empiezo a enamorar de Dios, aunque no te voy a decir que luego asistí, porque me absorbía muchísimo la radio, sí. A partir de ahí, o sea, entiendo que, bueno, entran en este proceso de ya adentrarse y
empezar a querer de estar ahí en la presencia de Dios, supongo. Más o menos como cuánto tiempo pasa entre que reciben a Dios o reciben a Cristo y ya se formalizan, bueno, primero como pareja y después en la iglesia donde previamente servían. Bueno, yo, o sea, después de que sucede esto, yo creo que sería como un año después, que la situación que yo estaba viviendo pues se hace más intensa, empiezo a pasar situaciones allá afuera como de mi control, que solamente pues personas ajenas o realmente Dios en ese momento podía hacer. Entonces, más o menos fue un año, te puedo decir a lo mejor 10 meses, 11 meses, pero casi un año, donde ya definitivamente le dije a Dios que sí quería caminar con él. Sí. Wow. No, yo, llegamos a esta iglesia, bueno, primero llego yo, luego llega ella, servimos, trabajamos. Bueno, yo pensaba que pues, yo estaba bien y que lo que estaba haciendo estaba, pues, bien, ¿no? Agradándole a Dios, o sea, sirviendo. Uh-huh. Yo creo, hijo, pasaron algunos años, podría decirlo así, porque yo servía, o sea, desde que entré a la iglesia empecé a servir, o sea, y te voy a decir algo, yo desde que empecé a ir a la iglesia no he faltado ningún domingo, o sea, todos los domingos he estado ahí, todos, desde el primero hasta el día de hoy. A lo mejor he faltado uno o dos por enfermedad o una situación muy específica, pero por mi propia decisión de no estar, no, sino ha sido por una cuestión muy ajena a mí, ¿no? Que me aparta, ¿no? Pero yo decidí no separarme porque encontré lo que estaba necesitando, una familia, uh-huh, okay, una amistad, uh-huh, con otros como yo, con un corazón pues abierto, más sincero, más honesto, y empezar a conocer a Dios de una manera diferente, ¿no? O sea, a un Dios totalmente diferente al que yo había conocido o al que me habían enseñado, ¿no? Y entonces yo creo que pasaron, no sé, unos años, no sé, no recuerdo, no podría decirte 3, 2, no sé, pero sí pasaron para decir, ya, o sea, estoy aquí porque este es mi lugar, ¿no? Pero sí desde el principio algo me hizo permanecer, o sea, ahí. Okay. Ajá. A partir de ahí, o sea, supongo que se conocen ya dentro de la iglesia, ya empiezan como la relación y todo, deciden casarse. Sí. O sea, bueno, esto viene, como sí, yo te decía, de antes, ¿no? Ajá. Uh-huh. O sea, de hecho, digamos que por eso llegué yo a la iglesia, okay, ¿no? Porque andaba ahí detrás, ¿no? Ahí. Nos conocemos desde antes, yo llego a la iglesia, nos conocemos, tenemos una amistad. El trabajo que ella hacía, mi trabajo que yo tenía, o sea, va muy de la mano en lo que hacíamos en la iglesia, yo hacía lo del audio y eso. Entonces empezamos a trabajar en la iglesia, apoyando a los pastores, pues como servidores, ¿no? También en ocasiones nos tocaba a lo mejor ser ujieres, edecanes, empezamos a ministrar, yo empecé a ministrar con la cena del Señor, a orar por algunos hermanos, y ese era nuestro trabajo en la iglesia, ¿no? Éramos parte del equipo de liderazgo en la iglesia donde estuvimos, ¿no? Y servíamos, te digo, yo realmente te puedo decir que con mucho entusiasmo y muchas ganas, ¿no? Lo hacía, me gustaba, y lo hacíamos pues como pareja, por decirlo de una manera, y siempre, porque siempre andábamos juntos, ¿no? Siempre andábamos, íbamos a comer, íbamos a desayunar, a la iglesia, al trabajo, porque trabajábamos en el mismo lugar, o sea, teníamos una vida, o sea, ¿Los dos trabajan en la radio? No, es que yo cuando conozco al Señor estaba en la radio. Ajá. Después cuando vuelvo a encontrarlo, porque, o sea, hubo un momento en el que, bueno, primero lo conocí, después nos desaparecimos y después nos volvimos a encontrar. Okay. Entonces ya de lo que te dice que estábamos trabajando en el mismo lugar es porque yo estaba en el área en gobierno, estaba haciendo el periódico
del gobernador y él estaba en comunicación social, pero en el área de televisión. Okay. Entonces ya cuando nos volvemos a encontrar, bueno, pues ya estábamos en la misma, o sea, bueno, en la misma dirección, Dependencia. la misma dependencia, y ahí es donde empezamos a trabajar, se puede decir, ir a eventos juntos del gobernador y cosas así. Y en que horarios empezamos muy similares. a convivir o sea, más tiempo juntos. Y en la iglesia íbamos a la misma iglesia, Ajá. servíamos, o sea, en Sí. el mismo equipo, éramos, o sea, parte de ese equipo de trabajo en la iglesia, ¿no? Okay. O sea, y ahí, bueno, hicimos muchas cosas en la iglesia, servimos como líderes de jóvenes. Cuando ya empezamos a meternos más, o sea, me refiero a comprometernos un poquito más, a hacer más cosas, nos pusieron como líderes de jóvenes, estuvimos algunos años llevando a los jóvenes, ¿no? Dirigiendo ese grupo en la iglesia, asistíamos al equipamiento de liderazgo y éramos después como unos coordinadores de ese equipo. Nos tocaba organizar, preparar todo el servicio para que estuviera listo, ¿no? Para que la alabanza, los sugieres, todo estuviera funcionando, ¿no? Y así nos fuimos metiendo un poco más y más y más y más y más. Y bueno, de ahí, pues esa ha sido nuestra vida, o sea, desde, no sé cuántos años, trabajando de esa manera, ¿no? Siempre, y de ahí, bueno, Dios nos lleva a otro lugar, ¿no? Ay, no, pero espérame. Espera, antes de movernos de la iglesia, nosotros, bueno, les voy a platicar, Sí, es lo bonito. que a lo mejor lo que quieren escuchar, cómo nos comprometimos, exacto. Cuando o sea, estábamos en la iglesia, yo le dije, quiero saber que esto es lo que es para mí. Entonces voy a ir a otro lugar donde no estés tú, que no vaya porque estás tú. Y entonces cuando decidimos comprometernos, hablamos con los pastores primeramente. Éramos amigos, nos llevábamos muy bien, no había nada entre ella y yo, de nada, o sea, ningún tipo de relación más que la amistad. Y hablamos con los pastores, me acuerdo en esa ocasión, en un restaurante, y les expresamos, ¿no?, lo que sentíamos, ¿no?, la atracción que había de uno hacia el otro. Y ellos nos dijeron, no, ya sabíamos, ¿no?, ya nos imaginábamos. Ya lo veíamos venir. Sí, ya. Y entonces nos dijeron, pues, no sé, ¿qué quieren hacer ustedes? Pues que oren, le dijimos. Y queremos que sea Dios que nos confirme que somos una pareja. Okay. Y estamos dispuestos, le dijimos en ese momento, que si Dios nos dice que no somos la pareja uno del otro, Ay, sí. y cada quien por un camino diferente. Okay. Ajá, caminar, o sea, separados, o sea, si no es la voluntad de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y es cuando se separan de iglesia incluso? No, yo voy. Entonces, sí. Bueno, entonces como éramos líderes de jóvenes, nos mandaron a un congreso, para esto empezamos a orar. Ajá. Bueno, los pastores oraron, empezamos a orar, pero nosotros acá dijimos, ¿sabes qué? Si dice el Señor sí, pues va, y si no, pues tú por tu lado y yo por el mío. Y entonces empezamos a orar. Le empezamos a pedir al Señor que nos confirmara, ni siquiera con gente que nos conocía, sino que totalmente las personas más desconocidas que pudiéramos encontrar, y nos mandaron a un congreso a llevar a todos los jóvenes. En la iglesia donde estábamos era demasiado grande, entonces había muchos estados en toda la República. Fuimos y entonces dijeron, pase Querétaro. Entonces pues ya pasamos nosotros con nuestros niños, pero habíamos hablado que desde que llegáramos al congreso, él con sus niños y yo con mis niñas, o sea, siempre por separado, que no nos relacionaran. Obvio que nos iban a relacionar porque éramos de la misma iglesia, pero no como pareja, ¿no? Entonces empezaron a orar como por 3 jóvenes, cuando dice el pastor, a ver, tú y tú vienen acá. Ay, no, pues éramos nosotros. Entonces sentí, bueno, yo en lo personal sentí que se caía el techo. Y empecé. Y estaba alto, ¿eh? Sí, se cayó el techo. Y entonces, en el transcurso de que yo llegué delante del pastor, yo iba, perdóname, papá, perdóname, no vuelvo a pedir esto, pero por favor no me avergüences. No, por favor, no. Porque yo iba muy nerviosa y entonces en el momento que nos para enfrente de él,
el pastor se dirige a él y le dice, lo que piden las mujeres, ¿verdad? Entonces, pues ahí yo me quedé así toda, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir, no? En ese momento, bueno, pues el Señor, un poco parafraseando porque las palabras, o sea, tantito más, tantito menos, el Señor decía que estaba muy complacido porque sus hijos se casaban con quien querían casarse, más no con quien él tenía para, o sea, las parejas que él quería formar, aunque fueran de su misma iglesia, pero se casaban con quien ellos decidían casarse, y que estaba muy contento y que desde ese momento nos bendecía. Okay. ¿Sí? Bueno, ahorita ya entiendo eso, pero en ese momento no lo entendimos. Entonces, nosotros así, sí, gracias a Dios, de los nervios nadie supo nada, ni qué dijo, ni qué era lo que estaba diciendo el Señor, ¿no? O sea, sí escuchamos, no entendimos. Total de que nos fuimos cada quien a su lugar, terminaron de ministrar todo, nos fuimos cada quien a los jóvenes con él, mis niñas conmigo, y al siguiente día yo llegué súper temprano al auditorio donde se estaban pues reuniendo todos, y estaba cerrado porque yo lo que quería era buscar al pastor para que me tradujera la palabra. Y entonces me encuentro allí a él también. Y le digo, ¿tú qué haces aquí? Me dice, pues, ¿tú qué haces aquí? Digo, pues es que yo vine a hablar con el pastor porque no entendí. Dice, exactamente por eso vengo yo. Entonces, bueno. Y llegamos ahí y le preguntamos, nuevamente encontramos al pastor y le dijimos, era un pastor de la frontera de México, ¿no? Ajá. Que no nos conocía la primera vez que lo veíamos, bueno, en el primer... O sea, no era de su iglesia, ¿verdad? Sí, era de la pero era parte de ajá. toda la red, Ajá. pero no era no los conocíamos. No nos realmente. conocíamos. Y y llegamos ahí con él y ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está? Oye, es que ayer oró por nosotros y queremos que nos vuelva a decir, o sea, que Dios dice, ¿no? Y así que de primero dijo, yo no me acuerdo, ¿no? Claro que se acordaba, ¿no? Nos estaba vacilando, ¿no? Y ella nos dijo, sí, no, lo que les dije, dice, Dios los bendice en este momento y se agrada de su decisión. Y pues nos quedamos igual, ¿no? Sin saber. Sí. Pero bueno, ya como más tranquilos y platicamos y dijimos, ok, entendemos que Dios quiere, ¿no? Y empezamos digamos, a formalizar. Uh-huh. Y ahora, bueno, venía la pregunta, ¿no? ¿Cuándo? Okay. Y realmente no hubo en ese momento decir, en tal tiempo, en tal, sino que dejamos, digo, yo creo que fue de Dios eso, ¿no? Porque Dios empezó a trabajar en mi vida, empezó a trabajar en su vida, y algo que entendemos fue que empezó a quitar cosas de mí, a quitar cosas en ella, a mover, ¿para qué? Para que en el momento que nosotros tomáramos la decisión de casarnos, de vivir juntos, embonáramos, ¿no? Compagináramos uno con el otro y, digo, con las diferencias que tenemos cada uno, ¿no? En cómo somos, ¿no? Pero que eso nos da un equilibrio en el matrimonio y que Dios, o sea, sabe lo que hace, ¿no? O sea, nos une y une a aquellos que dicen, esto es perfecto, ¿no? Y como dice en Génesis, ¿no? Y Dios sabía que era bueno. Amén. Entonces, Sí. rápidamente, nos tardamos 4 años en casarnos después de esa palabra. Ajá, cuando decidimos que sentimos que era el momento, que estábamos listos para casarnos. O sea, 4 años después. A partir de esa palabra. De esa palabra pasaron 4 4 años. Y en ese proceso fue de. Sí, de estira y afloja y esto sí, y lo otro y aquello. Aquí, Sí. grande, chico. Sí, Y sí, obviamente sí. en esos 4 años, pues, Sí. Peleas, diferencias, esto, lo otro, yo quiero esto, tú quieres esto, o sea, ¿qué vamos a hacer como ministerio? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? O sea, muchas cosas que Dios trajo a nuestras vidas, ¿no? En ese tiempo también, bueno, yo recibí la palabra al año, yo creo, de haberme convertido, de que iba a ser pastor. Y yo dije, wow, o sea, yo veía a los pastores y yo decía, pues no sé cómo, pero bueno, ya Dios dijo, Sí. pues Él lo va a hacer, ¿no? Entonces, pero fue todo ese tiempo de estar como preparándonos para recibirnos, digámoslo así, uno al otro y compaginar y empezar una vida de matrimonio en victoria, bendecidos. Y te puedo decir que al día de hoy, después
de todo este tiempo casados, pues ahí vamos, ¿no? No nos hemos arrepentido. Bueno, yo no. Pregúntale a él. Nah, claro que no. No, yo creo que, digo, como en todo matrimonio, o sea, hay diferencias. ¿Por qué? Porque no somos iguales, pensamos diferente. Aún cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, o sea, ella dice, a mí me gusta de chocolate, y yo le digo, no, a mí me gusta de vainilla, ¿no? Y pues eso es tan normal, no pasa nada, ¿no? Pero siempre Dios, yo creo que hemos escuchado, ahora que tenemos el ministerio de pastores y trabajando con la iglesia, escuchamos al matrimonio, no, es que esto, y discusiones tan fuertes que, wow, ¿y cómo le hicieron para llegar a ese problema, no? Okay. Y tú dices, ¿cómo le has hecho Dios con nosotros para no llegar a todo eso, no? O sea, te puedo decir que nuestras discusiones pueden ser porque, pues, los calcetines que no dejas en el bote de la ropa sucia, ¿no? Pero te puedo decir que también, lo voy a decir así, Sí. Dale. sí, Dale. con confianza, estamos en casa. Sí, O sea, sí. algo que de verdad, yo creo que cuando dejas que Dios, o sea, haga las cosas en tu vida, ¿lo entiendes? Algo que discutíamos, porque discutíamos, era la cuestión del baño. Okay. De las mujeres y de los hombres. Cuando yo iba al baño, pues bueno, a veces como que no íbamos medios dormidos y como que no le atinamos, ¿no? Y se levantaba y me iba y me decía, yo bien, a gusto, es que... Entonces, ¿qué hice? O sea, es donde dices, bueno, amas, cedes, ¿no? Claro. Entonces, ahora, pues bueno, voy al baño y cuando termino de hacer mis necesidades, limpio la taza del baño, le levanto primero, hago del baño y termino y limpio, tiro mi papelito, le bajo y ya voy a dormir y ya nadie me molesta. Tan tranquilo. Sí, la fiesta en paz. Lo de los calcetines todavía no lo puedo. A veces sí los pongo, a veces todavía. Se te olvida. Sí, pero bueno, digo, ahí voy. Dios está tratando conmigo en esa Esperemos parte. que cuando llegue ya la eternidad ya lo haga, pero bueno. Y digo, cosas como esas, ¿no? Problemas, yo creo que podríamos decirlo tan sencillos, tan simples, que cuando Dios está en el matrimonio, pues Dios nos ayuda con muchas cosas. De verdad, yo creo que Dios se encarga de muchas situaciones en nuestro matrimonio, o sea, y como esas te platico muchas, ¿no? Claro. O sea, que Dios, bueno, sí nos discutimos, digamos, o nos enojamos. Pero no es mucho el tiempo en que permaneces enojado. Subes, O bajas sea, y regresas y ya pasó tal vez todo, te ¿no? molestas y te molestas, hay ocasiones que te molestas mucho, pero mucho, y de rato, o sea, pues no duras ni todo el día enojado. Han sido a lo mejor muy pocas ocasiones, porque también mentiríamos si te dijéramos que nunca hemos tenido un enojo largo. Sí los hemos tenido, pero a final de cuentas tratamos de que no sea así, ¿no? Nos enojamos, pasan unos minutos y como si nada. O sea, y hay veces que a lo mejor las personas que están a nuestro lado... Nos brincamos una parte que van a Ahorita querer saber. regresamos, sí. Bueno. Y ¿cómo se llama? Y a lo mejor la gente que está a nuestro lado dicen, ay, no, a lo mejor son hipócritas, ¿no? Nada más para... Pero es que es así, o sea, si es tu pareja, es con quien vas a pasar todos los días de tu vida, porque para eso te casas, ¿no? Porque tú te casas pensando que es para todos los días, ¿no? Hasta que llegues al cielo. Entonces, pues te enojas, te molestas, pero de ratito ya te hablas bien y ya te enojarás por otra cosa, pero ya por lo que te enojaste, bueno, ya pasó y ahora vamos a solucionarlo, ¿no? Aunque en ese momento pues no haya sido tan agradable. Claro. Y te digo, sí han sido pocas, muy pocas las ocasiones que nos hemos enojado, tal vez de hasta un día o algo así, porque sí han sido, te mentiría que no pasaron, pero hemos tratado también eso de entender en la palabra lo que es eso, ¿no? Y hemos llevado pues un matrimonio que creemos exitoso, ¿no? Claro. O sea, no porque no haya problemas, sino porque los puedes. Yo creo que porque los hay. Ajá, ¿no? O sea, así es. Yo creo que el éxito es ese, ¿no? Que hay problemas, pero que los podamos resolver, ¿no?
mucho de eso es el hablar, el platicar, ¿no? Comunicarse. No me gusta que dejes así el baño, no me gusta no me gustan tus tacos de tal lugar, ¿no? No, a mí me gusta que me lleves a comer aquí. Cosas como esas que puedes platicar y se pueden solucionar, ¿no? Claro. No pasa nada. No que se los guarden. No, Ya no, no. valió, Es que es eso, desafortunadamente muchas veces te vas guardando las cosas y llega un momento que explota. Claro. Y lo mejor, digo, es sacarlo. O sea, no en el momento, pero a los 5 minutos. Tampoco te esperes tanto. Sí. Sí, porque ya después... Sobre de eso, un pastor nos dijo que, o sea, llegamos en el momento que acababa de salir una pareja de consejería y estaba así medio desconcertado el pastor y nos dijo, dice, "Ay, es que quiero comentarlo a alguien", y ya no lo comentó. Bueno, no éramos cualquier persona, pertenecíamos al equipo, ¿no? Para que no se malinterprete. Era para hablar. Sí, era para no, hablar, es para decir el chisme. que el pastor andaba de chismoso. Sí, sino que estaba sacado de onda porque precisamente acababa de llegar una pareja que le estaba diciendo, nos divorciamos definitivamente. Okay. Ya no quiero, ni él quiere, ni nada. Y la razón por la que se divorciaban es porque nunca habían peleado. O sea, tampoco es un consejo que peleen, sino que lo que dice él, se guardaron siempre todas las cosas, por muy mínimas o por muy fuertes que fueran, creyendo que estando siempre así, ¿verdad? Iban a... Ajá. Y entonces llegó un momento en que hubo un día en que estalló todo. Se guardaron todo y tampoco se iban a pelear, sí, tampoco se iban a pelear por lo que estaban decidiendo, pero ya no quería estar uno con el otro. Entonces eso pues impacta porque no es de que nos estemos con ira, con celos o con tipo de odio hacia la otra persona, porque hemos escuchado en el número de consejerías, ¿no? Que realmente te dicen, es que lo odio o la odio, ¿no? Entonces te quedas así como que, híjole, qué fuerte. ¿Qué le digo? Sí, ¿qué le digo, no? ¿Cómo le hace? Sí, claro. Sí, y bueno, perdón, Dale. regresando un poquito. Dale. Cuando nosotros decidimos casarnos, algo que después ya casi 4 años de que Dios nos dio esta palabra, nos decidimos casarnos, ¿no? Y pusimos una fecha. Perdón, ¿le pediste así lugar bonito, anillo y todo el rollo? No. No, realmente no hubo, realmente. Se faló todo, no, iba todo tan bien. Sí, se me rumbo. Sí. No, realmente no hubo anillo de compromiso. No literal, y no. o sea, y digo, sí, le pedí que se casara conmigo, ¿no? Pero pues fue así X, digámoslo, ¿no? Pero pues estaba Dios con nosotros. Yo creo que, ya sabía. mira, nosotros ahora decimos esto, ahora entendemos esto, que cuando nosotros nos comprometimos para casarnos y cuando verdaderamente nos casamos, fue ese día. El día que recibimos esa palabra de parte de Dios, donde dijo, y dice Dios que los bendice y que se agrada de ustedes. No entendimos en ese momento, o sea, realmente la palabra, pero ahora decimos, Dios nos unió en ese momento. Dios nos bendijo como matrimonio. Como pareja. Ajá. Pero supimos, ¿sabes por qué? Porque a partir de allí, antes me decían, Olimpio dice esto, el Señor, le decían por separado, nos daban palabras proféticas, pero a partir de ese día ya no nos dieron ninguna palabra, o sea, bueno, se quedaban sorprendida la gente porque nos decían, ¿están casados? No. Es que el Señor me dio una palabra, pero como pareja. Y nosotros, pues no. O sea, fueron ya después, todas las palabras proféticas fueron juntos. Y entonces fue por lo que nosotros pudimos entender lo que había sucedido. Fue a partir de esa palabra que ya Dios dijo, bueno, ya son uno, entonces Sí, claro. para mí Exacto. ya son uno. Sí, Dios ya dijo, bueno, va, adelante. Pero nosotros, pues en nuestra inmadurez o en nuestra pequeñez espiritual, no lo entendimos, ¿no? Claro. 4 años después entendimos todo eso, ¿no? Pero digo, también fueron 4 años de verdad muy bonitos, de mucha bendición, de conocernos mucho, o sea, ¿y por qué? Porque pues, siempre andamos juntos, o sea, para arriba y para abajo, o sea, hasta el día de hoy andamos juntos para arriba y para abajo, ¿no? O sea, y nos conocemos y sabemos y qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, te digo, cuando nos decidimos casar, pusimos una fecha.
nos pregunta el pastor, bueno, para esto Dios nos movió de iglesia. Ok. Nos fuimos a otra iglesia que recién empezaba en la ciudad, empezó a crecer, a crecer. Todavía en Querétaro. En Querétaro, sí. Ujú. Y estuvimos ahí por algunos años también. Ahí nos casamos en esa iglesia. Ujú. Y el pastor, porque el pastor nos decía, yo quiero hacer cosas como Con matrimonio. ustedes. Ajá. Quiero ponerlos como líderes de matrimonios jóvenes. Y nosotros no podíamos serlo porque no estábamos casados, ¿no? ¿Y cuándo se van a casar? Ya, si Dios les dijo, ya cásense, o sea. Y nosotros, sí, sí. Y llegó un momento que pusimos una fecha porque nos dijo, bueno, ¿cuándo? Pongamos una fecha. Abrió la agenda y dijo, ¿cuándo? Y nosotros, dijimos, diciembre. Se fue acercando el tiempo. Noviembre, le dijimos, no nos vamos a casar en diciembre. Y nos dijo, ¿por qué? No, pues es que no tengo dinero para hacer una fiesta, para nada, ¿no? Comprar un vestido. Y para rentarme un smock, un traje. Ujú. Y dijo, ok, dice, vamos a poner otra fecha, pero esa fecha ya no se va a mover. Ok. Ya marcó la fecha en febrero, 18. 18 de febrero, y me dice, pero antes de la fecha me dijo, no tienes dinero, no. ¿Y cuándo lo vas a tener? Dime la fecha. Y yo, ya vimos el calendario, 18 de febrero. Y nos casamos un 18 de febrero. Sin dinero, o sea, de verdad, bueno, confiando en Dios, confiando, ahora lo decimos, ¿no? En ese momento no, de verdad estábamos cerrados en nuestra cabeza. Pero Dios dispuso todo. Dios puso quien nos apoyara con el banquete, quien nos apoyara con el lugar, fue un salón, quien nos apoyara con todo. O sea, realmente no gastamos más Más que el que vestido. 14,500 pesos. Fue todo lo que gastamos. 14,500. Ajá. Y Sí, hicimos una fiesta sí. muy padre, o sea, una boda muy, muy bonita. Y Dios dispuso todo, ¿no? O sea, y dice, Señor, gracias, gracias. Perdón. Y a partir de eso, o sea, por ejemplo, hay parejas que se han casado en la iglesia Ujú. y han utilizado mi vestido, ¿no? Pero aparte de eso, sus bodas, o sea, han sido de mucha bendición porque nos han costado poquito, ¿verdad? Bueno, nos han costado porque les hemos ayudado y les han costado poquito a ellos por lo mismo, o sea, es algo raro, pero a nosotros nos salió así súper baratísimo y ahora las personas que nos piden apoyo, pues no salen tan caras. Bueno, Así es. bueno. Si quieren casarse, Sí, exacto. Pregúntenos cómo. ¿Cómo? No, pregúntele a Dios. O sea, Dios es el que hace, Dios es el que suple, Dios es el que bendice. Y eso lo hemos ya entendido, ¿no? Y ya lo vivimos ahora. Entonces, digo, fue un evento, la verdad, muy hermoso, muy bendecido. La presencia de Dios, la palabra que el pastor nos dio ese día. O sea, dices, wow, o sea, Dios es bueno y nos ama. Ujú. Y ya nos casamos y a partir de ese momento empezamos a trabajar de otra manera, ¿no? Como pareja, como matrimonio, y empezamos a servir, a servir. de ahí, bueno, transcurren, supongo yo, algunos años, Ujú. hasta que los ungen ya como pastores. Claro. Ayer platicabas algo que me gustaría que Ajá. andáramos, porque decías que ustedes tenían un pastor que fue el que los ungió como pastores Así. y después parte a la presencia de Dios y ahí es donde ya Sí. empiezan a ver y luego qué hacemos, ¿no? Pero, Claro. pero antes quiero que me cuenten algo. Ok. ¿Cómo fue el proceso? O sea, los ungen como pastores y ahí en ese momento fue de... ¿Qué pensaban? O sea, Ok. ¿qué se imaginaban? ¿No? ¿Yo? Sí, ahorita, pero déjale platico. Ok, nos casamos y en ese tiempo empezamos a vivir un proceso donde Dios nos mete también. Ajá. Un desierto, una prueba, una capacitación, donde nos quedamos sin trabajo los dos. Ah, ok. Los dos. y no teníamos pues un ingreso, ¿no? O sea, decir, de aquí, de acá, ¿no? Entonces, nosotros
Ajá. Decimos, ¿qué hacemos, no? Y bueno, voy a decir algo. Buscamos, Dios, ayúdanos, ¿no? ¿Qué está pasando, no? O sea, no entendíamos, ¿no? ¿Qué pasaba en nuestras vidas? Y en el lugar donde estábamos en ese momento asistiendo a la iglesia, pues se alejaron, digamos, de nosotros. Nos dejaron solos en esa prueba y nosotros no entendíamos, ¿no? Y entonces en ese momento también decidimos salir de ese lugar o cortar la relación espiritual. Pero en ese momento justo, o sea, fue cuando conocimos al pastor que nos unge. Ajá. Lo conocimos porque salimos y a ese domingo que salimos no nos reunimos en ningún lugar. El siguiente domingo. Ajá. Y dijimos, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y en eso nos visita una hermana. Y nos dice, oye, es que mira, viene un pastor de San Luis, Missouri, profeta, se mueve en el espíritu y va a hacer una reunión aquí en la ciudad. Los invito, vamos. Era un jueves, miércoles, no me acuerdo qué día era la reunión, iba a estar 2 días en Querétaro. Y pues decidimos apoyar y estar ahí. Bueno, nos pidieron el apoyo. Querían que les prestáramos unos micrófonos porque siempre pues hemos estado trabajando en el medio. Ajá, entonces nos pidieron apoyo, que no sé qué, y entonces ya al final cuando se iban dicen, bueno, pues ¿qué les parece si nos apoyan y van mañana? Y dijimos, pues bueno, o sea, no teníamos otra más que estar buscando, porque sí, bueno, lo que le faltó un poquito es de que antes de salir y en toda la situación, nosotros ya estábamos en búsqueda de algo más, porque decíamos, es que no puede ser que el cristianismo llegue a lo que ya vivimos o que la meta de todo sea llegar a donde ya estábamos. O sea, para nosotros ya era como haber llegado a la cúspide de lo que pues conocíamos en ese momento, pero nuestro corazón estaba inquieto de debe de haber algo más, ¿no? Pero pues realmente en ese momento pues solamente escuchábamos hablar del Espíritu Santo, más no darle un lugar al Espíritu Santo. Pero tampoco lo sabíamos nosotros, o sea, estábamos inquietos, pero no teníamos concreto qué. Entonces, cuando sucede toda esta situación, es cuando salimos, nos invitan con este pastor, fuimos nada más como apoyo, no dijimos, bueno, no le pegamos, no, sino que fuimos a apoyar, y allí es cuando se empieza a dar toda pues todo el cambio espiritual. Sí. Ahí la hermana que lo invitó a la ciudad, porque no lo invitó a una iglesia, lo invitó a una hermana, ¿no? Entonces nos ministra, ora por nosotros, nos da la palabra de pastores, y tú dices, o sea, te quedas así, no lo conocemos, no nos conoce, y así como que, oh, wow. Y entonces la inquietud fue esa, ¿no? O sea, de decir, ¿cómo? Hubo una cena con él ese día en la casa de la hermana y nosotros le dijimos a la hermana, oye, ¿podemos ir? Queremos platicar con él. Sí, claro, fuimos a cenar, cenamos juntos y platicamos con él y él nos dijo, pues es que ya es tiempo de que tienen que trabajar. Dios ya los llamó, tienen que trabajar. Pero es que estamos así como que, pues oren y me dicen, pero es un tiempo de trabajar. El Espíritu me dice que ya es su tiempo. Nosotros no conocíamos del Espíritu Santo, o sea, Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Pero no sabíamos cómo... La figura. Cómo, bíblica, en las letras ahí, ¿no? La Biblia, no en su trabajo, o sea, sentirlo, vivirlo. Claro. Y bueno, y nos fuimos, al otro día hubo otra reunión y platicamos, no sabemos, no entendemos cómo. Fue en una casa hogar, fuimos, y temprano, y luego fuimos a otra iglesia donde lo invitaron, estuvimos ahí, y ahí también nos da una palabra, ¿no? O sea, de lo que iba a ser el ministerio, ¿no? Pastores, Dios me dice esto es una palabra como de 20 minutos que nos da, ahí nosotros... o sea, impactados realmente. O sea, salimos así como que, wow, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, no? Donde, pues no entendíamos, ¿no? Y porque lo veíamos hacer cosas en el espíritu,
O sea, ¿qué dices? O sea, ¿cómo? O sea, está loco, o sea, ¿qué le pasa, no? Y entonces, bueno, ya en eso él dice, pues, bueno, ya me voy a ir, voy a regresar a Estados Unidos, Dios les bendiga, voy a regresar en tanto tiempo, y ustedes tomen la decisión. Entonces, se fue, nos quedamos así, y decidimos, o sea, dijimos, ¿sabes qué? Si Dios dijo que ya es el tiempo, pues vamos a hacerlo. Y empezamos el siguiente domingo, hicimos una reunión en el departamento, así en la sala. Hicimos una reunión y fue una hermana, fueron sus hijos, 4 personas estuvieron con nosotros como iglesia, cuando fue nuestra primera reunión, ahí en la sala, en el comedor. Y así, no, hombre. Somos más ahorita. Y así como, ¿qué onda? O sea, no sabíamos, ¿no? No sabíamos. No sabemos hacerlo. Nada, ¿no? O sea, siempre nos habíamos fijado en los pastores, cómo lo hacían, pero en ese inter fue como si el Señor te reseteara, ¿no? Ajá. Les apoyábamos a los pastores, era lo que no entendíamos, porque pues hacíamos muchas actividades en la iglesia, pero cuando ya Dios nos llamó, haz de cuenta que nos dijo borrón y cuenta nueva, literal, y era una cosa de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces abrimos, y así pues empezamos sin saber nada, sin copiar nada, simplemente como pues nos iba saliendo. Ahora sabemos que el Espíritu Santo pues te va ayudando, te va enseñando. Y nuestra reunión fue en un lugar, yo creo que pues como este. Pero es que era todo el departamento como esto, o sea, la sala estaba más chica. Todo nuestro departamento era esto, y allí empezamos el primer día reunión. Con la primera reunión fue en un mayo, en el 2010. Entonces fue, pues, a partir de allí, bueno, ha habido muchas cosas, muchas etapas sí. En la iglesia. Y a partir de ahí, o sea, ustedes ya... Perdón, responder lo que me preguntaste porque no te dije lo... A partir de ahí, o sea, le escribimos, ¿no? Al pastor, oye, pastor, mírate que pues ya nos aventamos, ya abrimos la iglesia. Y así como que, wow, qué bendición, y voy a ir a México en un mes, y los voy a ir a ver, y los voy a bendecir, y vino, ¿no? Y estuvo con nosotros, y oró, él llevó esa reunión en la iglesia con nosotros, o sea, fue nuestro pastor invitado, digámoslo así, en nuestra segunda, cuarta, quinta reunión, no sé, como después de un mes, allí en la iglesia, ¿no? Con 3 o que éramos 4, ¿no? Ahí. Okay. Y bueno, en ese momento llegaron más porque de los que lo conocían y ahí nos bendijo, ¿no? Y órale. Nos ungió y a seguirle, ¿no? Y nos empezó a hablar del Espíritu, ¿no? Y nos dijo, no, es que mira, el Espíritu Santo opera y trabaja, dice la palabra, que Él hace la voluntad de Dios y trae la palabra de parte de Dios a tu vida. Y empezamos a conocer más del Espíritu, pero... Y a partir de ahí deciden, bueno, no sé cómo fue el proceso, pero ¿en qué momento es Leche y Miel Querétaro? Ok, a mí me toca. Cuando le dijimos, bueno, papá, pues ya abrimos, ya todo, pero no me gustaban a mí muchos nombres, entonces yo le decía, Señor, es que creo que no me gusta ningún nombre. Le digo, ¿qué te parece si me lo das tú? ¿No? Y entonces él comienza después de tiempo y me dice, son Leche y Miel. Y yo, Leche y Miel. Y digo, bueno, si dices Leche y Miel está bien, pero entonces voy con él y le digo, dice el Señor que vamos a hacer Leche y Miel. Leche y Miel, o sea, ¿cómo? Leche y Miel, porque aparte en Querétaro son nombres muy comunes como Sion, el Buen Pastor, la Iglesia de Cristo, cosas así que pues son muy marcadas te identifican, ¿no? Te identifican por eso, ¿no? Iglesia, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces nosotros Leche y Miel, pues así como que ¿qué, no? Que venden ahí. Sí, que venden ahí. Entonces me dice, ¿sabes qué? No, deja que me diga a mí el Señor. Bueno, está bien que le diga el Señor. Y entonces pasó tiempo, bueno, unas semanas, y entonces le dice, sí, son Leche y Miel. Y me dice, sí, somos Leche y Miel. Bueno. Ya cuando me dijo, somos Leche y Miel, yo dije, ya te dijeron. Y después me dice, ¿sabes qué? No son Leche y Miel nada más. Son Iglesia Internacional Leche y Miel.
Okay. Y entonces cambiamos el logotipo y cambiamos el nombre. Pero después de tiempo nos dice, nosotros todavía no conocíamos Avivamiento Colombia, Okay. no lo conocíamos. Y en una ocasión que yo estaba orando, me dice, ustedes son Leche y Miel, Tierra Internacional de Avivamiento. Entonces corro con él y le digo, es que dice el Señor que somos Leche y Miel, Tierra Internacional de Avivamiento. Ahora tenemos un nombre más largo. Entonces, dice, pues deja que me diga otra vez. Entonces, espero que le diga y se lo confirma, ¿no? Después de que nos dio el nombre, entonces viene la inquietud por el Espíritu. Yo estaba lavando trastes, estaba yo hacendosa como toda una buena esposa. Es cierto, ya tenía un montón de trastes. Y entonces estaba lavándolos y me dice, prende la televisión. Y yo, ay papá, o sea, no. Ándale, sí, yo no, papá, tengo mucho que hacer. Ándale, ve, y ya, fui, prendí la televisión. Y vi a los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez y las preguntas del Señor fue, ¿qué ves? Y yo, tengo una tele, gente, pastores, o sea... Realmente yo le tuve que decir al Señor, papá, pregúntame concretamente qué es lo que quieres que te diga porque no encuentro, ya no volví a hablar hasta que otra vez estaba lavando trastes y otra vez me dice, prende la tele, pero ya era en otro horario y volví a ver la tele y volvieron a salir los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez y ahí es cuando me dice, dile a tu esposo que van a ir a Colombia. Okay. Si no me creía con lo de Leche y Miel, ¿crees que me va a caer? Colombia, o sea, bueno, ahí voy y le digo, oye, es que el Señor me dijo, y ya le dije que ya me había puesto a ver la televisión, todo, y que había visto a los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez. Él me pregunta, ¿quiénes son? Le digo, pues mira, aquí están, los empieza a ver por las redes sociales, total de que le digo, pero lo importante es que me dijo que vamos a ir a Colombia. Entonces, él me dice, otra vez, deja que me diga a mí. Okay. Y entonces pasa el tiempo y me dice, oye, ¿sabes? ¿Te acuerdas que me dijiste que íbamos a ir a Colombia? Le digo, sí. Dice, pues búscate en una agencia de viajes cuánto cuesta, qué es lo que vamos a hacer, porque vamos a tener que viajar a Colombia. Entonces, pero bueno, ya se fue muy adelante. Ah, bueno, sí. Estábamos en el principio de la iglesia. Ah, sí. Y te digo, conocemos a este pastor que fue nuestro pastor y nos ungió y nos enseñó pues algunos años porque estuvo con nosotros 2 años porque después de esto él muere, va a la presencia del Señor y solo estuvo 2 años con nosotros. ¿Sí? Okay. Nos enseñó del Espíritu en esos 2 años y nos quedamos así como que, o sea, murió y ahora ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Exacto, o sea, dices, no sé. Ajá. Y nuevamente, ¿no? Señor, o sea, ¿qué hacemos? Y en eso pasaron unos años sin tener una cabeza, decirlo así, alguien que... Una cobertura. Pues estuvimos así, ¿no? O sea, viendo, y algunos ministerios, iglesias más grandes, pues nos querían invitar a que fuéramos parte de su red de iglesias, ¿no? Y nosotros, pues bueno, déjanos orar. Oramos y sabes que no, Dios no me dice nada, no me dice que sí. Y entonces, pues a causa de eso también nos dejaron de hablar algunos y bueno, pero nosotros siempre hemos dicho, o sea, vamos a seguir la voluntad de Dios. Entonces, hicimos la voluntad de Dios y fue cuando pasa esto que ya ve lo de Colombia y yo, ¿qué onda con Colombia, no? O sea, pues deja que Dios nos muestre y cuando Dios hable lo vamos a hacer. Okay. Entonces, y así fue como llegamos a Colombia. La primera vez a Colombia. Sí. Okay. Pero ahí ya habíamos pasado muchas peripecias en la iglesia, ¿no? De muchas cosas. Pero ahí todavía no conocían al pastor Aarón. No, fue después de Colombia. Después de Colombia. Ajá. Okay. Sí, después de Colombia fue cuando lo conocimos a él. Sí, después que fuimos, estuvimos, recibimos y ahí nos hablaron del pastor Aarón en Colombia. Okay. Miren, en México hay un pastor que se llama Aarón Cole y él es de los pastores pues, de avivamiento, de confianza, del Espíritu Santo sí. y nosotros. ¿Y quién es Aarón Cole? No sabíamos quién era Aarón Cole, ¿no?
y buscarlo, ¿no? En internet, o sea, no sabíamos. Digo, estaba en Guadalajara, ¿no? Estaba cerquita de Querétaro. Sí. Pero no sabíamos. Y hasta que lo encontramos, ¿no? Entonces nos dedicamos pues a buscarlo, porque no es fácil, ¿no? O sea, No teníamos datos. no teníamos ningún dato más que el nombre de Aarón Cole. Mm. Y entonces el Señor, pues ayúdanos, o sea, abre las puertas. Y si es esto de ti, pues tú lo vas a hacer. Y es de Dios, ¿no? Porque conseguimos su teléfono personal, pudimos hablar con él, nos dio una cita, fuimos a Guadalajara, nos escuchó y fue como empezamos a caminar debajo de su cobertura, debajo de él, ¿no? Guiados por él, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y bueno, aquí vamos, ¿no? Ya han sido algunos años de esto, pero te digo, ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que como pastores, como hijos de Dios, como líderes, o sea, en el lugar que te encuentres en la iglesia, dentro de la iglesia, siempre estamos aprendiendo, ¿no? Siempre, siempre, y seguimos aprendiendo. Y el día de hoy, pues, seguimos aprendiendo. Te digo, hemos vivido, híjole, si me preguntaras, ¿no? Cuéntame. Mira, te voy a platicar una anécdota, o algo que nos pasó cuando pues, teníamos un par de años, yo creo, de llevar la iglesia. Éramos pocos, muy pocos realmente, 10, 15 personas, una iglesia pequeña. Yo todavía tenía mi trabajo, ¿no? O sea, trabajaba para una empresa. Y el domingo, el servicio, las ofrendas, los diezmos, todo, ya. Éramos tan poquitos que sabías quién sí y quién no diezma, ¿no? O sea, ahí no necesitaba revelación de Dios. Aunque no le pusieras en el sobre. Aunque no le pongas el nombre, ya sabías, ¿no? Y no necesitaba la revelación, ¿no? Dios es bueno, Dios es bueno. Y y llega una hermana, ¿no? Y me habla y me dice, nos habla y me dice, oiga, quiero hablar con ustedes. Algo muy serio. Ay, Dios, ¿qué pasó? Pues sí, ven, aquí estamos. Y fue, ¿no? Y ya se sentó ahí con nosotros. Y, es que Dios me acaba de revelar. Te acaba de revelar. Y nosotros así, Algo muy grave. Sí, te quedas así, bueno, ¿qué pasó? Que tú, pastor, que tú, dice, te estás gastando los diezmos de la iglesia. Y yo dije, wow. Qué revelación. Qué revelación. Y yo dije, pues sí me los gasto, la verdad. Porque había que pagar la luz, la renta, lo que sean los gastos, ¿no? Claro. Y el único que diezmaba en el momento en la iglesia era yo. El único diezmo de la iglesia era del pastor. Era el mío. Y llegó y me dice, ¿es que te gastas? Pues sí. Pues hay que pagar todo. Y bueno, déjenles digo a todos, me lo sigo gastando, ¿eh? Sigo pagando la renta, la luz, el teléfono, el agua, la gasolina, todo lo que se necesita para que la iglesia funcione, ¿no? Así Claro. es. Entonces, para que si alguien tiene esa revelación nuevamente, pues bueno, Sí, sepa no que lo ya tiene la confirmación. Sí. Y es una cosa que nos pasó así, que la recordamos y ahora dices, wow, mira. Que en el momento nos espantó. Claro. Porque llegó la hermana así con una cara de, ¿no? Y nosotros así, pues, ¿qué pasó? Realmente estábamos asustados. Y cuando nos dice eso, la misma reacción del otro susto, ¿verdad? Pues así como que no pudiste reaccionar tan rápido. Pero pues son cosas que son gajes del oficio, ¿no? De las cosas que te va enseñando el Señor a sobrellevar, a pasar, a que, pues, y también cómo respondes a todas esas cosas, ¿no? Porque a final de cuentas son ovejas. Bueno, yo te digo que a partir de que el pastor le dijo, sí me los gasto, porque tengo que hacer estos gastos, y dice, y pues no le dijo directamente, tú no diezmas, sino que él dijo, el único que está diezmando aquí en la iglesia soy yo. O sea, no le dijo, tú no diezmas, sino que por entendido se dio, ¿verdad? Que pues los demás que estábamos allí, incluyéndome a mí, porque en ese momento yo no tenía, no tenía.
Un ingreso. Un ingreso, exacto. No, el único ingreso que había para la iglesia era el de él. Entonces, pues eso lo sintió como agresión y a partir de la siguiente semana ella ya no se presentó. Y también digo, te voy a seguir platicando, ¿no? También que tenemos que, en el caminar, o sea, hemos madurado, hemos entendido, hemos aprendido en el caminar como pastores, conocer muchas cosas, o sea, de la iglesia pequeñita, más grandecita, poco a poco, ¿no? Como muchos también se te acercan porque te conocen, muchos hermanos llegaron con nosotros porque estuvimos juntos en las otras iglesias, pensando que pues los conozco, son mis amigos, son mis hermanos, sí somos hermanos en Cristo, pero Dios nos dio una responsabilidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad. Muchos llegaron y pensaron que, sí, pásale ya, líder de jóvenes, líder de... ¿no? Sí, porque te conozco ya. Sí, sí, no, exacto, pero no exacto. es así. Claro. O sea, hay un proceso, hay un trabajo de Dios en la vida de las personas. Entonces, Sí, Dios tiene que testificar, el Espíritu tiene que dar testimonio de la vida de las personas, ¿no? Claro. Entonces, muchos llegaron así, estuvieron un tiempo y siguieron adelante. Nomás lo vieron y ya. Sí, dijeron no. Y así, ¿no? Otros que ni te conocen también, no, es que yo soy pastor, es que yo soy líder, es que yo hago esto, es que yo tengo, es que yo puedo aportar. O sea, son muchas cosas que pasan en el caminar en Cristo, ¿no? Y como pastores, muchas cosas de estas, ¿no? O sea, que yo tengo y te doy, pero ponme. Yo soy y me pones. Oye, pastor, o sea, bueno, por ese lado lo que comentabas, ¿no? En ese tiempo tú tenías tu trabajo y todo. Al final deciden empezar ya un negocio como pareja y tal. ¿Ha sido complicado combinar ambas cosas? O sea, el ministerio y la empresa, el trabajo, negocio y así. Porque muchos no saben, o sea, al final creen que realmente, como dicen, ¿no? O sea, al final los pastores viven de los diezmos y viven de como reyes y Sí. porque se ha visto, ¿no? Sí, claro. En redes sociales que atacan mucho a los pastores precisamente por este tema de los diezmos, de las ofrendas. Sí. Y como bien mencionas, o sea, al final es un dinero que se ocupa para, ya no digamos, no solo pagar la renta, luz, agua, servicios, bla, 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 sino también que si falta una silla, comprarla o mandarla a reparar o equipos para multimedia, alabanza, lo que sea, ¿no? Entonces, digo, al final Dios los ha bendecido en el negocio y todo y por ese lado no sé qué tan complejo ha sido llevarlo. Bueno, voy a platicar un poquito y luego que ya te platico. Nosotros, cuando estábamos como ovejitas en la iglesia, pues ves, ¿no? Ves a los pastores, ves el trabajo de los pastores y dices, Dios, o sea, nuestra oración fue esta: Señor, no queremos ser una carga para la iglesia. Bendice nuestra vida. Queremos ser de bendición para la iglesia. Si tú nos das el ministerio, si tú nos pones como pastores, bendícenos para poder bendecir. Okay. Dice la palabra de Dios, date gracia en lo que de gracia has recibido. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo ser yo bendición para alguien si no estoy siendo bendecido? Ajá. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, en eso nosotros le pedimos a Dios. Y es ahí cuando yo tenía mi trabajo y a la parte que yo tenía un empleo de 8 horas todos los días y en la iglesia, eso sí le pedí a Dios un trabajo donde yo pudiera servir y hacer las cosas. Entraba muy temprano, muy de mañana, pero ya al mediodía yo estaba libre, ya era libre de trabajo, ¿no? Entonces también ahí Dios dice, wow, Dios. Entonces te digo, le pedimos esto de no ser esa carga, más bien ser de bendición. Y entonces Dios pues nos da un negocio. Bueno, como ya lo dijo la pastora, ella trabajó en radio por muchos años. Yo trabajé en la área de televisión por muchos años. Trabajé en el gobierno, en el área de televisión del gobierno. Trabajé para Televisa en un tiempo. Trabajé para sistemas de cable en el área de producción y de televisión. Okay.
Entonces en eso dices, pues, qué podemos hacer, ¿no? Y, Señor, bendícenos. Danos, tú danos. Y nos entrega una empresa. Una empresa que al día de hoy, bueno, gracias a Dios, es donde Dios nos ha bendecido por muchos años. La empresa tiene más de 15 años. Okay. Ha sido ir como todas, ¿no? De poquito, de invertirle, de paciencia, de estar ahí, de decir, ahora le tengo que poner de mi voz. Ajá. Pero ahora, día de hoy, yo te digo, veo los frutos, puedo venir al árbol y cortar el fruto con paz y tranquilidad. Y pero al principio fue así, ¿no? Invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. Y sabiduría de Dios. Señor, ayúdanos, danos gracia, danos sabiduría, danos, danos, tú hazlo, Señor. De verdad eso ha sido nuestro día a día, Señor, hazlo tú. Dios, pon tu mano en esto. Porque si Dios no lo hace, uno no lo va a hacer. Puedes ser el mejor en lo que tú quieras, pero no lo vas a hacer. Entonces, Dios nos da esa empresa. Ahora tenemos una empresa, se llama Kairos Producciones, que al inicio se dedicó a producir videos para empresas, para escuelas, para quien quisiera un video, nosotros lo hacíamos. Okay. Pero el día de hoy, el Señor nos ha llevado por una línea y ahora seguimos siendo una empresa de producción, pero ahora hacemos producción de eventos. Okay. ¿Qué es esto? Que si hay un congreso, que si hay un informe de gobierno, nosotros tenemos ahora la capacidad de hacerlo. Ajá. Nos dedicamos a la renta de equipo de audio, de video, pantallas gigantes de LED. Ajá. Es comercial. www. Llámenos. Y ahora, bueno, Dios nos ha posicionado, Dios nos ha abierto las puertas, Dios ha hecho todo. Entonces, lo que tú nos dices, ¿cómo ha sido el poder, pues, llevar el ministerio, llevar el trabajo? Pues ha sido, yo creo que algo muy sencillo, porque Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado a hacer muchas cosas, ¿no? Que no sabíamos. Dios nos ha enseñado. Es decir, ¿cómo hago una empresa? Sí. Yo no nací empresario y dije, bueno, solamente Dios lo puede hacer. Y esas son las cosas que Dios hace, ¿no? En la vida de nosotros. Al principio de la empresa, como todo, empiezas de nada, absolutamente de nada. Y Dios va poniendo todas las cosas, el conocimiento, la inteligencia que también la da el Señor. Y empiezas a trabajar. Empezamos a hacer los eventos juntos, desveladas juntos. Y como lo dijo hace un rato, ni un solo domingo hemos dejado, por el trabajo hemos dejado la iglesia, ni un solo domingo. En las veces que ha habido mayor dificultad, él o se quedaba predicando, o yo me iba a trabajar, o al revés, yo me quedaba predicando y él se iba a trabajar. Y bueno, fue una serie de cosas que nos llevó a levantar la iglesia, pero yo creo que lo más importante de esto, la empresa, lo más importante de esto es creerle a Dios que Él te va a suplir y que Él te va a dar. Y hasta el día de hoy no nos ha fallado, para nosotros el levantar la iglesia, hasta el día de hoy donde estamos, ha sido mucha bendición de parte de la empresa, y esa empresa pues yo la bendigo, no porque sea de nosotros, sino porque es algo que Dios nos dio. Incluso pues yo invito a todos, ¿verdad?, a que den un paso de fe creyéndole a Dios lo que les habla, lo que les dice, porque Él nunca te va a fallar, te va enseñando en el camino, y a lo mejor ahí se desaniman las personas, pero es algo que siempre va a ser. Vas a la escuela y hay momentos, grados de dificultad que son los exámenes, grado de dificultad que ya no estás en primero y ahora vas a segundo, vas subiendo a lo mejor el nivel de enseñanza, pero a final de cuentas tú logras esas victorias a través de Dios, y eso es lo más importante si hablamos de la empresa, es de fe.
de que nunca Él nos dijo, se las entrego y nunca les va a faltar. Entonces, hasta el día de hoy, te puedo decir que nunca nos ha fallado. Y si este programa va a salir en unos días, yo te puedo asegurar que el día que salga este programa, hasta ese día, no nos ha fallado. Y no nos va a fallar después tampoco. Así. Seguro, Sí, seguro. seguro. Dios es bueno. Y bueno, cuando la empresa iniciamos, empezamos a ver por dónde Dios nos estaba llevando y yo le empecé a decir, bueno, señora, bendícenos con un evento. Sí, eso es genial. Un evento, señor. ¿Y cuántos crees que nos dio? Un evento. Un evento. Pero escucha la enseñanza. Y me da un evento y y digo, Y wow. tardaba muchísimo. Le digo, señor, wow, gané 4,000 pesos extras a mi salario, porque trabajaba y llevaba el negocio y teníamos la iglesia, ¿no? O sea, tenías un trabajo Ajá. En la empresa y la iglesia. O sea, decías, Sí. yo dije, wow, qué bendición. Y yo le dije a Dios, Señor, pues, si me dieras 1 de estos al mes, porque eso me lo dio así como, me daba uno como cada No, 6 sí. meses, varios meses, ¿no? Yo, si me dieras 1 de estos al mes, yo dije, 4,000 pesos extras a mi salario, no, hombre, ya, la gloria, ¿no? Ya le hiciste. Ya la Sí, hice, ya lo hicimos. ya la hicimos. ¿Y qué crees que pasó? Les empezó a dar uno. 1 al mes. Una- Y Hay que dije, saber cómo pedir. Sí, exactamente, exacto. o sea, tu lengua Exacto. tiene poder, Claro. ¿no? Entonces ya después dije yo, wow, Señor, y si me das 1 cada semana, ya no te pido más, 1 cada semana. Y me empezó a dar 1 Uno cada semana. Sí, no, Y yo pues dije, ya, wow, ya, no, ya Diario. multipliqué al 400% la bendición, ¿no? Dije yo, wow. Dije, Señor, ¿podrás dar 1 cada día? Y Dios dijo, ¿qué? Me empezó a dar diario. Dije, wow. Y fue donde ya dejaste tu trabajo. y- No, seguía Ah, trabajando. Seguimos trabajando porque hay hasta- algo. Hasta perdón. que me invitaron a salir. Pero era algo que yo le Sí. decía a Dios. Ah, pero es que también lo pedimos, ¿verdad? Era algo que yo no, o sea, yo le dije, Señor, tú me vas a sacar de esta empresa en el tiempo que tú quieras. Ok. Porque yo hubo un momento, ya con el ministerio, el trabajo, el negocio que estábamos empezando ya. a hacer, decíamos, no, ya está complicado, ¿no? Ya voy a renunciar. Y Dios dijo, ¿todavía no es tiempo? Ujú. Y yo, bueno, está bien. Y dije yo, y seguí trabajando, el negocio, la iglesia, y estábamos así, y yo, ¿qué vamos a hacer? Y dije, Señor, en tu tiempo. Y llegó el tiempo de Dios. Llegó el kairos de Dios, ¿no? Y que me corren un día. Así, me lleva mi jefa, porque era una mujer, me dice, ¿a dónde? Oye, Aldo, vamos a la oficina de recursos humanos. Ah, sí. En ese momento dije, ya me voy. En serio. Sí, Y sí, justamente fuimos con el sí. director de recursos humanos, así nos sentamos. Y yo era un empleado en ese momento sindicalizado, había un sindicato y yo era yo pertenecía al sindicato, porque mi plaza era sindicalizada. Y me dice, no, pues que venga el líder sindical y que todo esto, ¿no? Entonces, ya. Y me dice el de recursos humanos, el contador, ¿sabes qué, Aldo? Pues bueno, hasta hoy trabajaste con nosotros. Ok. Yo dije, está bien. Y el líder, no, pero ¿por qué? A ver, que nos den una explicación, que te den una explicación. No hay una explicación, se le va a pagar lo que le corresponde y ya. No, pero es que no lo pueden correr así, que no sé. Y volteé a verme a mí, el líder, ¿no? Y me dice, ¿tú di algo? ¿Tienes algo que decir? Sí. Bueno, yo nomás quiero decir, agradecerle el tiempo que estuve en esta empresa, lo que recibí de esta empresa, la bendición que me dieron, el tiempo y la oportunidad de trabajar con ustedes. Yo se los agradezco. Muchísimas gracias. Y el del líder se quedó así. Eso no era lo que yo quería que dijeras. Ajá, y me dicen, bueno, dentro de tantos días te vamos a dar tu cheque, tu liquidación. Sí, ¿estás bien? Sí, está bien. Se te va a liquidar al 100%. Súper. Dije, perfecto. Era lo que yo quería, ¿no? Y saliendo en el pasillo me dice el líder, oye, no te pueden correr así. Vamos a meter una demanda y que los abogados del sindicato te defiendan y que
te den tu trabajo, porque pues, tú no hiciste nada, ¿no? Yo no hice nada, ¿no? No había una justificación. Le digo, no, déjalo así. Le digo, está bien, no pasa nada, yo estoy a gusto, yo estoy bien. Así quedó, ¿no? Y digo, ok, bueno, está bien. Si no quieres, pues no. Claro. Pasaron los 2, 3 días y me dicen, te esperamos en la Junta de Conciliación para entregarte tu finiquito. Ah, perfecto. Voy y llevaban unos sobres y me dijeron, pero vas a tener que firmar para poderte entregar los cheques. ¿Cheques? Sí, bueno. ¿Cuántos son? No, son 2 cheques. Y me enseñan, ¿no? Mira, veo el primer... Para esto yo ya había preguntado, ¿no? ¿Cuánto te toca? No, pues te tocan 10 pesos. Ah, ok. Pues dije, 10, está bien, con eso me alcanza para esto, para esto. Ya había hecho yo mis cálculos, ¿no? Y llego y que veo y digo, No eran 10. no eran 10, eran 30. Y yo dije, wow. Y le digo, ¿dónde firmo? En serio, ¿eh? O sea, era el 300% de lo Más. que la ley decía. Ok. Más otro cheque por indemnización por haberme quitado el trabajo. Sí. Y yo dije, órale. Y firmé así rapidito, y mis cheques ya me voy. Que Dios les bendiga. Sí. No, y eso fue un ingreso que utilicé para invertir en el negocio. En el negocio. Para crecerlo. Exacto. Entonces, a partir de ese momento le invertimos ese dinero. Dios es el que yo les digo, Dios es el único que ha hecho todo. Yo, como empresa, ahora les digo, yo no he gastado en comprar publicidad, en poner banners, en nada. Tenemos Facebook, sí, pero no he pagado ni un peso. Okay. La gente nos habla. Oye, ¿puedes darnos un servicio tal día con tales cosas, tales equipos de tal a tal? Ah, sí. Oye, ¿puedes? Sí, oye. Y entonces de darme un trabajo diario, me empezó a dar de a 3, de a 2, de a 3, de a 2, de a 1. Y yo, ya me veían hasta en la soba. Pero eso es lo que hace Dios. Cuando tú dejas que Dios meta la mano en tu vida, en todas las cosas que tú haces, Dios empieza a multiplicar, Dios empieza a hacer, Dios te empieza a promover, Dios te empieza a llevar, Dios empieza a moverte sin que tú te des cuenta. Dios empieza a trabajar en lo espiritual y a hacer las cosas que naturalmente uno no puede hacer, que solamente Él lo puede hacer. Entonces, eso ha sido, ¿no? Y el día de hoy le damos la gloria a Dios porque esa empresa, por todos los años que tenemos la iglesia, los 10 años que vamos a cumplir, ha sido, digamos que la empresa que ha bendecido a la iglesia. Okay. Esa empresa pues ha pagado las rentas, esa empresa de muchos ha pagado la luz, ha pagado todo. Y de verdad digo al Señor, gracias, gracias, porque sigue pagando la renta, ¿no? Y dices, el lugar que tenemos ahora, bueno, es un lugar, pues está bonito, está bien ubicado, es grande. Y dices, Señor, gracias porque tú lo has hecho. Y ya, bueno, por último, ¿no? Sí, Más, sí, sí. Tienen que Sí. ya pasar. En este punto, o sea, empieza a crecer Leche y Miel, empiezan a tener como su propia red de audiencias. Me imagino que también ha sido un poquito de trabajo. Sí. Y no sé, o sea, ¿cómo ha sido este tema de llevarla en las iglesias de su red? No sé, ¿tienen alguna anécdota de, pues a lo mejor abrimos una iglesia, pero la tuvimos que cerrar por problemas, diferencias, etcétera, etcétera, que seguramente les ha pasado? Sí, ahorita tenemos lo que es San Miguel de Allende, aquí en México. Tenemos Querétaro, Alfajayucan y teníamos Celaya. Okay. ¿No? Entonces en Celaya no teníamos unos pastores como tal, sino que teníamos una pareja de encargados que nosotros también la atendíamos entre semana. Pero desafortunadamente ellos comenzaron a tener problemas en su relación como pareja debido a la cuestión económica, y ellos decidieron irse a una ciudad lejos de Guanajuato. Y entonces pues
empezamos pues a tener un poco de problemas, porque mientras no estábamos allí, ellos se encargaban de la gente o cosas así, porque nosotros estábamos yendo una vez a la semana y ellos se quedaban pues todo el resto de la semana, y pues ahí se nos complicó un poco y fue por lo que tuvimos que cerrar Celaya. Pero las demás, gracias a Dios, bueno, pues hasta ahorita, por ejemplo, aquí la Ciudad de México es algo bien padre, porque cuando nosotros empezamos allá en Querétaro, en el tiempo en que nosotros no teníamos gente, porque hubo una temporada en que mi esposo y yo nos quedamos solos, no había gente, la gente que había llegado con nosotros se había ido toda de la iglesia, momentos difíciles, momentos duros para nosotros, pero seguíamos en pie. Nosotros creíamos en que Dios lo que había dicho, y nosotros muchas veces le preguntamos y le dijimos, papá, incluso le dijimos, si no, si quieres que nos sentemos, nos sentamos, si quieres que nos vayamos a reunir a una iglesia, nos vamos a reunir a una iglesia, pero pues dinos qué onda, porque no fue ni un domingo ni dos, fueron meses de estar solos él y yo. Él me predicaba, yo le predicaba, estábamos haciendo la alabanza, cuando eran días de oración, estábamos él y yo, cosas así. Entonces, de repente conocimos a la pastora que pusimos aquí en México. En ese momento, bueno, pues ella iba a Querétaro a ver unos familiares, y la manera en que la conocimos también fue algo Diosidencia. Sí, diosidencia, ¿no? Pero ella iba a Querétaro, porque ella iba a Querétaro e iba a la iglesia. Y cuando ella iba a la iglesia, pues éramos multitud, porque ya éramos 3, ¿no? Ya éramos 3. Entonces, pues ella iba un domingo, se desaparecía, volvía a ir, y siempre pues qué padre que ella fuera. Y entonces ella vio todo nuestro caminar, ¿no? Entonces un día me dice el Señor, dile que va a ser pastor. Y yo, Entonces, bueno, en ese momento nos dirigimos con ella y le dijimos, oye, el Señor dice esto. Pero pues nunca imaginamos que pues iba a ser incluso estar con nosotros bajo la cobertura de nosotros. Nunca pensamos eso, sino que le dimos la palabra. Ella se siguió viniendo para acá, ella se empezó aquí en la Ciudad de México a reunirse en una iglesia, y bueno, un día nos llama y nos dice, ¿saben qué? Creo que es tiempo de salir, el Señor me está hablando de levantar de levantar una iglesia. Nosotros le aplaudimos, felicidades, qué bueno, pues porque la palabra la había recibido, pero ¿cuál va a ser siendo nuestra sorpresa? Que dijo, pero no voy a tomar la cobertura de la iglesia donde estoy, yo quiero que ustedes sean mis pastores. Y nosotros así como que abres los ojos de plato, ¿no? Y tú te quedas así, ya podemos, o cómo se hace esto, o sea, sí, no, nosotros, sí, de veras, no. Fueron algunos años y dices, ¿cómo? Y de verdad, bueno, te lo digo, lo he dicho, nosotros la conocimos a ella, pero cuando nosotros la conocimos, nosotros en nuestro primer año como pastores, pero ella ya tenía, no sé, 15 años en el cristianismo, ¿no? O sea, dices, ¿cómo yo? Bueno, está bien, o sea, pero ella era, o sea, para nosotros ella es una mujer que Dios ya la ha preparado por muchos años, ¿no? Dios ya venía trabajando con ella. Y cuando ella decide entrar bajo nuestra cobertura, también dice, Señor, o sea, ¿cómo a ella que a lo mejor hasta me puede enseñar, porque tiene más años caminando en el Evangelio que yo, pero eso es lo que hace Dios? O sea, dices, wow. Y ella dice, no, pues ustedes son mis pastores y yo los reconozco y lo que Dios ha puesto en ustedes. Y dices, órale, Señor, pues gracias por ese honor y ese privilegio, ¿no? Igual San Miguel de Allende es una iglesia que está funcionando en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, que tenemos 4 años trabajando como iglesia. Entonces estamos ahí trabajando y los domingos tenemos el servicio en Querétaro, digamos que es la iglesia principal donde estamos nosotros, y de ahí terminamos nuestro servicio, corremos a San Miguel de Allende, a 40 minutos de Querétaro. Comemos algo rápidamente y salimos a San Miguel para tener la reunión en las tardes allá, a las 5:30, las reuniones, y terminando, pues regresamos a Querétaro, ¿no? Y entre semana estamos atendiendo una misión en Alfajayucan. Los jueves, que se está convirtiendo ya en una iglesia, ¿no?
Entonces estábamos en eso y por ahí Dios nos está hablando en otro municipio del estado. Cadereyta. Querétaro. Querétaro. O sea que dices, Señor, o sea, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, Dios, ¿qué vas a hacer? Entonces nosotros, pues lo que decimos es que Dios va a hacer las cosas, ¿no? Y Dios nos va a dar la fuerza, la capacidad, poner a las personas, ¿mandé? Flojitos y cooperantes. Así es. Y la gente para hacerlo. Sí. Yo creo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que he estado repitiendo. Yo creo que cuando dejas que Dios lo haga, Dios hace. Dios pone las fuerzas en ti. O sea, Dios pone el querer como el hacer, ¿no? Entonces Dios lo hace. Tú dices, aquí estoy, flojito y cooperándose. Y Ok. Dios hace. Ajá. Entonces, y vemos la mano de Dios en todo esto, ¿no? Con altas y bajas, como todo. ¿Por qué? Porque, pues, ahí en la iglesia sabemos pues, diferentes pensamientos, ajá, diferentes formas de ver las cosas, pero cuando tú lo ves de la forma que Dios lo ve, es la manera correcta y dices, Dios, hazlo tú, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos. Y ahí seguiremos, yo creo, o sea, hasta que Dios nos llame. Así es. Así es. Y bueno, pues yo creo que sí se hace difícil, pesado, porque a final de cuentas, pues te cansas físicamente, ¿no? Y hay veces que pues estás cansado de tus labores, estás cansado de que en una iglesia estás haciendo a lo mejor algún congreso y te tienes que ir a predicar acá, pero yo creo que es hermoso desgastarse, si se puede decir así, en el Señor. El que tu desgaste no sea por que pase el tiempo sin que tú estés haciendo nada o que lo que te está haciendo desgastarte físicamente no tiene un fruto que te va a bendecir. Algo que te satisface. Exacto, entonces... Que te llena, que te hace sentir completo, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es de que este tiempo que hemos estado así y que Dios pues sigue añadiendo, pues para nosotros es sorprendente porque nunca pensamos como pastores, si no sabemos hacer las cosas como te contamos en un principio, mucho menos que otras personas estuvieran bajo nuestra cobertura. Entonces eso para nosotros impacta nuestro corazón porque ahí te das cuenta cómo Dios trabaja, que no es un Dios que trabaja por tu capacidad intelectual, sino que yo creo que Dios no quiero que suene, ay, somos los mejores, no, porque no lo somos, sino que yo creo que sí el Señor busca corazones que quieran trabajar, corazones que quieran seguirlo, porque también te podemos contar muchas cosas, que espero que nos invites a tu programa en otra ocasión, de cómo han empezado personas con nosotros, no en nuestra iglesia, sino que pastores que han estado levantándose al mismo tiempo que nosotros y que desafortunadamente por situaciones difíciles no han podido continuar. Y eso para nosotros pues es de mucha tristeza porque pues crees que vas a caminar con ellos y crees que vas a estar al final con ellos y pues se van como quedando, sí, y eso para nosotros pues ha sido muy triste. Ya te contaremos después nuestros momentos tan difíciles en el ministerio que pues nos ha costado llorar, ¿no? Nos ha costado pues también momentos muchos de gozo, pero sí pues hay de todo que pues sí nos llevaríamos como 4 o 5 días platicando. Sí, hay muchas anécdotas. Claro, Sí. sí. Pues no sé, para cerrar, no sé si quieran decir algo a la gente que los va a ver y todo. ¿Yo primero? Sí, amor. Ok. ¿Cómo de qué? No sé, algún consejo, algo. Ok. Bueno, yo creo que como consejo yo te puedo decir que a todos los que nos están viendo, que lo único que te va a dejar un buen sabor de boca, siempre te va a traer victorias, es el estar conectado con el Espíritu Santo. Para nosotros el haber conocido el Espíritu Santo fue un cambio rotundo en nuestras vidas, en nuestro negocio, en nuestro matrimonio, en la iglesia. Se lo hemos manifestado mucho a nuestro pastor Aaron Cole, se lo hemos dicho de frente, le hemos dicho no por adularlo, sino que efectivamente desde que llegamos con él nuestro ministerio dio un giro totalmente diferente, lo vimos prosperar en todos los aspectos, la cuestión que como que estaba allí estancada se abre y entonces podemos ver que vamos ahora avanzando, tal vez no como
como muchas veces pensamos que cuando te dan una palabra profética al otro día vas a tener multitudes y cosas así. Hemos aprendido muchas cosas, pero lo que sí les puedo decir es buscar al Espíritu Santo. Es lo único, porque a final de cuentas es el mismo Dios otra vez aquí en la tierra. Y eso es, a mí me emociona porque el Señor Jesús dijo, me voy, pero les envió uno como yo. Jesús estuvo aquí en la tierra, que es Dios con nosotros, ¿verdad? Y a final de cuentas nos manda al Espíritu Santo, que aunque no lo vemos, está aquí en la tierra. Y de lo único que les pudiera yo decir realmente es, busquen al Espíritu Santo. Wow. ¿Qué les digo? Que ya no les hayamos dicho. Bueno, yo creo que lo que yo les podría aconsejar o decirles, que busquen la presencia de Dios en su vida. Okay. Dios busca corazones. No busca dinero, fama, no, nada de eso. Dios busca el corazón. Y yo algo que les repito a la iglesia siempre, una palabra que está en la Biblia, que dice, por sus frutos los vas a conocer. Y yo te digo que por los frutos te van a conocer. Busca a Dios, nada más. Padrísimo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo. Muchas que no más, sea muchas más. El último, No. ni el primero. Ni el primero. No, hombre, pedimos al Señor que abra las Sí, puertas de amén. bendición y que derrame sobre este proyecto, lo que están haciendo aquí en Nueva Creación, Satélite, que vengan los recursos, que venga la tecnología que se necesita Amén. para ir mejorando, para ir haciendo mejores cosas y que esto llegue a la vida de otras personas. Y si esto va a ser de bendición, pues que Dios lo bendiga siempre. Y que abran Amén. todas las puertas de bendición necesarias, económicas, físicas y espirituales. Amén. Así será. Amén. Muchísimas gracias. No, gracias, Tijo. Gracias por vernos. Esperen otros capítulos.